De una. ¿Estás listo? Listo. Va. ¡Amigas de la Nación Desconectada! Voy a repetir eso otra vez. Voy a repetirlo una vez más. ¡Amigas de la Nación Desconectada! Sean bienvenidos ustedes a un nuevo Pláticas Desconectadas. Espero que los vecinos no se molesten con tremendo grito, pero qué emoción. Este es un feed que ya lo he tenido pues desde hace rato. He estado esperando ya para hacerlo contigo aquí. Y pues sin más preámbulo, David Moreno, ¿cómo estás? Gracias por estar en Pláticas Desconectadas. No, gracias a ti por la invitación. Y no, pues también creo que veníamos hablando con Martín, que la pregunta ¿cómo estás? Es una pregunta muy amplia. Sí. Entonces, genéricamente te puede decir bien y tú, pero no sé qué tan larga quieres dar. Es un truco. O sea, yo siempre el podcast lo empiezo como que ¿cómo estás? O ¿cómo ha ido tu semana? ¿No? Okay. ¿Cómo ha ido tu semana? O ¿cómo ha ido tu día? Contigo siento que podía ir con el ¿cómo estás? Porque siento Profundo. que tú me podrías dar una respuesta más deep. Sí. Pero ¿cómo estás? Así, hoy día. ¿Cómo estás hoy? Hoy me siento tranquilo. Siento tranquilo. Un poco, ha sido una semana pesada de trabajo, pero estoy relativamente tranquilo. Creo que disfrutando un poco esta tranquilidad porque sé que es pasajera también, entonces ahí es cuando un poco te tienes que preparar, o siento yo, para esos contratiempos. Claro. Pero he estado tranquilo. O sea, tú tranquilo estás aplicando la de después de la calma viene la tormenta otra vez. Sí, no, y no de una manera negativa, sino como una transición también. Así es. Ajá. No, y yo siento que la vida requiere eso, ¿no? Requiere esa... Porque si hay mucha paz también es muy aburrido. Sí. ¿no? Sí. O sea, los días tienen que pasar más rápido a veces con cosas que hacer. De hecho, qué loco que toques ese tema, porque hace mucho tiempo hablaba con Javi, que es un primo. Le mando saludos a Javi, si llega a ver esto. Le decía en una de esas charlas que tenemos con él así full profundas, ¿qué pasará si en algún momento la humanidad llega a resolver el dilema de la vida? O sea, como que llegamos a un punto donde entendemos el respeto, o sea, como que esa trascendencia de conciencia. Digo que sería como una especie de muerte divina, porque la vida en sí está en desarrollo del caos, ¿no? Entonces, claro, como que si llegamos como a esa ecuanimidad en algún punto, pues quizás se torne aburridito un poco la existencia. Sí. Lo que me dices me hace acuerdo a esta película. ¿Has visto Mr. Nobody? No. Mr. Nobody es con Jared Leto. Y se trata de que él es un anciano. Ajá. Y básicamente él es la última persona mortal en la Tierra. Okay. Entonces él llega a ser anciano y llega a hacer noticias porque han descubierto la cura para la muerte y la gente ya no muere. Okay. Pero es como una sociedad como aburrida también, porque es como que sin la muerte no existe ese puje de la vida, no sé cómo decirlo. Total. Y es algo que quiero topar después porque hasta en tu descripción tienes el memento mori, entonces sería como que bonito llegar a ese tema, ¿no? Pero primero vamos a hablar un poquito de ti. Eres psicólogo clínico y pues, también eres creador de contenido y pues has hecho esto de mashear a los dos, ¿no? O sea, haces contenido pues que tiene que ver con psicología, con filosofía, tienes tu podcast, ya cuenta. Estás haciendo algunas cosas, loco. ¿Cómo te sientes tú pues con tanto proyecto, con tanta cosa? Por ejemplo, yo teniendo solamente el podcast siento que estoy en todos lados, ¿no? Estoy que los clips, que tengo que grabar, tengo que editarlo, tengo que no sé qué. ¿Cómo estás tú? Pues más que nada, pues mentalmente, como tú dices, estás en la calma, viene la tormenta, te preparas para eso. ¿Cómo lo ves tú? A ver, creo que sí, tener bastantes cosas me ha ayudado a diversificar mucho mi personalidad. Pero sí llega a estresar un poco, sí llega un poco como que a molestarte o a incomodarte. Pero creo que es parte del camino, ¿no? Parte de adquirir responsabilidades. Creo que el tener un grupo de trabajo también detrás de todo esto ayuda muchísimo. No fue siempre así. Al inicio, pues me tocó aventurarme en todito esto solo. Entonces sé lo pesado que puede llegar a ser todo este proceso de crear contenido y todo eso. Pero creo que cuando te asocias con las personas indicadas, el trabajo se hace mucho más fácil. Y justamente hoy en la mañana mi madre me decía, bueno, tenía que salir para reunirme con Martín, el tema del show, y le contaba que ya el próximo jueves, el 18 de julio, no sé cuándo salga esto, pero bueno, el 18 de julio hay siguiente show. No va a salir el día. Entonces, bueno, cuando ya salga esto, ya pasó el show, que fue el 18 de julio. Cuando salga esto, va a estar el link ahí abajo, ahí tienen el link en la descripción acerca del show del 18 de julio, claro. Entonces mi madre me decía, qué chévere cómo usted solito se ha ido construyendo este camino. Y yo le decía que no es para nada así, que nada más lejos de la realidad, que todo lo que estoy haciendo ahora también es posible gracias a la gente que te rodea. El hecho de que tengas un lugar donde llegar y que digas, te
tengo comida, tengo un techo, o sea, Obvio, te sí. sientas cómodo, es parte de eso. Y también a eso sumado la suerte que he tenido en este proceso. Siempre digo que yo no he hecho nada para merecer los privilegios que tengo. Ok. Entonces creo que eso también es parte de este proceso. Y cómo lo desarrollo, creo que es también un poco cuidando mi salud mental. Yo voy a terapia ya más de 1 año y medio. Estoy en análisis todo ese tiempo, entonces eso me ayuda mucho a equilibrar este proceso y también el ocio me ayuda bastantísimo. Es bueno, sí. Ajá, El ocio es bueno para ese tipo de cosas. El ocio hoy en día es un acto revolucionario, el no hacer nada, porque Sí. estamos en una sociedad donde te exigen hacer Ser productivo. Sí, La exacto. productividad es todo. 5 tips para ser más productivo en tu día. O sea, es ese tipo de contenido que Exacto, tienes en el entonces celular. aburrirte es necesario. Claro. Ajá, Sí, sí, entonces sí. creo que, como digo, quizá también el tener tiempo de ocio es un privilegio, pero intento como que no tomarme tan en serio las cosas que hago, o sea, divertirme. ¿Qué te llevó a crear contenido? La respuesta rápida sería divulgar psicología, que me gusta mucho, Ok. mucho la psicología, pero obviamente hay un trasfondo ahí personal e inconsciente que lo fui descubriendo A en ver. terapia, que fue un tema también de estar en la mira de, ¿sí? Entonces siempre supe que tenía algo que decir. Y ahora con las redes sociales, pues he intentado ser responsable con el contenido que comparto. Y nada, entender también que hay una responsabilidad mía o que yo adquirí al momento de crear contenido de psicología, divulgar psicología, Claro. porque siento que hay mucho charlatán dentro de las redes sociales Claro. y que la psicología científica, digamos así, entonces como que está perdiendo un poco su impacto. Y entonces creo que como en esa responsabilidad, ese derecho, pues empecé a aventurarme eso y sí, me ha gustado este camino. No, es lindo, es un buen motivante. Por ejemplo, mi motivante es ser bien egocéntrico. Por ejemplo, el mío es, me encanta hacer cosas y verlas cuando las hice. O sea, yo he hecho cortometrajes o que hago, cositas así, ¿no? Ajá. Y a mí me encanta verlos y verlos otra vez. Los podcasts, los episodios, yo los veo. Me gustan verlos, me gusta ver qué fue lo que hice, qué fue lo que hice mal. Pero yo siento que mucho de eso es muy egocéntrico mío, ¿no? Sí. O sea, me gusta eso, me gusta crear algo y ver que está ahí y ta. Siento yo que cuando inicié el podcast también fue algo egocéntrico por el hecho de que yo quería hablar con personas que siempre he querido hablar. Claro. Entonces, mi pretexto es que no, es que yo quiero llevar mi mensaje, pero por parte es cierto. O sea, yo siento que en el camino de hacer el podcast, como que descubrí eso. Sí. No, descubrí Claro. eso como que, me gusta esto. Yo qué sé, yo por ejemplo seguía este podcast creativo, ¿no? Y decía, no, es que yo quiero hacer la pregunta de ¿cuál es cómo tú haces tu arte? O sea, eran preguntas muy rígidas, ¿no? Pero en lo que ha progresado esto de la creación de contenido, en esto de hacer el podcast, como que, no quiero decir he vuelto a nacer, pero como que he descubierto un nuevo mundo. Y para mí eso es lo que siento, ¿no? Y yo te veo a ti y veo que haces también ya cuenta, tienes a tantas personas tan interesantes también en el podcast y siento que abren a eso, ¿no? O sea, que además uno como consumidor, o sea, tú ya estás envuelto en la plática también y qué bonito. O sea, qué bonito, me gusta. Y de hecho, o sea, yo pienso que en una sociedad tan polarizada que vivimos hoy en día, también tener ese tipo de conversaciones con gente que piensa distinto a ti es importante. Es importante porque ha pasado que se ha perdido la esencia del debate. Incluso vemos en las cuando hay los debates presidenciales y todo eso que no hay debate. Entonces yo creo que eso también se extrapola. Más bien, es una muestra de cómo está funcionando la sociedad hoy en día. Entonces creo que al igual que tú, mi deseo de conversar con gente fue igual. Conocer, yo que sé, al creador de contenido del momento, así como el alcalde, y tener el chance de poder sentarme a conversar con ellos. ¿Has hablado con el alcalde? Estuve con Cristian Zamora, wow, pero bueno, él fue al podcast antes de ser electo. Y bueno, en el show que tenemos con Martín en Buen Plan, le tuvimos fue nuestro primer invitado, de hecho. Entonces, creo que tener ese, o al menos cuando empecé el podcast nunca creí que iba a llegar al punto que llegó. Y obviamente hubo mucho... No quiero llamarlo sufrimiento en el camino, pero sí hubo muchos obstáculos en ese proceso. Son gajes, hay gajes, ¿no? Y sí, y hay una lucha contigo mismo también. Yo creo que esa fue la más pesada que tuve con el hecho de... Hubo una etapa en ese proceso donde yo dejé de ver la parte cualitativa y era como que me enfocaba mucho en los números y todo eso. Y tenía frustración porque decía, ¿cómo es posible que
que haya un contenido que es menos valioso que el mío y es viral. Es mi dolor diario. Ajá, pero llegué a un punto también donde me di cuenta de que estaba perdiendo el norte del proyecto. Entonces, como que también me estaba sobreestimando y empecé a darme cuenta que estaba fallando, o sea, o qué estaba haciendo. Y es el camino que elegí y ahí estoy en esa construcción. Y sé que es difícil, pero ahora me lo tripeo más, ahora me lo disfruto más. Y es más, al igual que tú, me lo empecé a tripear en el momento que dejé de ser tan rígido con las entrevistas y dije, al igual que tú, o sea, le traigo a alguien y voy a conversar con él y lo que surja. Pero es un proceso, o sea, también llegar a ese punto. Sí, no. O sea, yo siento que aquí nos podemos entender bien en ese sentido porque sí es un proceso. Lo que hablas acerca del contenido, tú, por ejemplo, dices, mi contenido tiene valor, mi contenido tiene buena calidad, ¿no? Y después ves otras cosas y dices, ¿cómo es posible que esto, mira? Y le pega al ego de uno. Sí. Le pega. Te entendí completamente cuando dijiste eso, pero al mismo tiempo, como tú dices, no hay que perder esa esencia de por qué uno lo hace, ¿no? O sea, yo lo hago porque cuando yo empecé a escuchar podcast me encantó. Y yo decía, yo quiero hacer eso, me encantaría hacerlo y aquí estamos, ¿no? O sea, es algo que lo estoy haciendo, soy muy feliz haciéndolo. Los números que se vean, que se vengan, qué bacán. Y obviamente todo es parte de ese proceso y de ese progreso. Sí, totalmente. ¿No? Hablando de progresos, el primer video que vi que subiste a YouTube es el que se titula Lo que soy. Sí, y es un video muy interesante, muy interesante. La verdad es que recién lo vi. No lo había visto. Y se me hizo muy interesante que te hayas presentado de esa manera. O sea, tú fuiste por el lado donde... o sea, no sé, ¿cómo lo puedo decir? Casi nadie... Bueno, yo no he conocido a nadie. Tú eres la primera persona que conozco que se presenta de esa manera en redes sociales. Yo creo que... Yo le decía a Loren, yo creo que nunca en mi vida lo haría, la verdad. Hace falta valentía para hacer algo así, presentarte así y después hacer otros videos conversando acerca, por ejemplo, del problema con las drogas, ¿me entiendes? Cosas oscuras, cosas por las que tú hayas pasado. ¿Cómo tú te sentiste? Primero, supongo yo, no sé, ¿no? Tiene mucho que ver el asunto de que tú estudiaste psicología clínica, ¿no? Sí. Y quisiera saber cómo salió esa idea de presentarte de esa manera, pues basándote en tu profesión. A ver, honestamente no sé. Okay. Supongo que me inspira en algún lado de ley. No lo recuerdo. Debe haber pasado. De hecho, la mayoría de ideas no son mías. O sea, siempre son la copia de la copia de la copia de la copia. Entonces yo creo que me inspiraría en algún lado. Pero creo que me pareció un ejercicio muy... no sé cómo decirlo. Retador quizá para mí, un poco, porque fue exponer mi vulnerabilidad en ese momento y de hecho eres la segunda persona que me dice que no esperaba nada así cuando vio el video porque sé lo que soy y asumes que se va a presentar o algo. La primera persona fue mi pareja, entonces sí, de hecho fue mi primer video en YouTube y ella más o menos tenía en mente lo que iba a hacer y le mandé y me dijo lo mismo, o sea, como que esperaba una presentación de lo que voy a hacer y todo eso. Claro. Entonces yo creo que llegué a ese punto al entender que nunca estaría bien. Pero qué manera de diferenciar. O sea, además de tu aspecto humano y psicológico y el reto que te estás poniendo, ¿no? Como ser humano, como persona, qué buen diferenciador también. O sea, es algo que la gente no hace. Entonces, algo así destaca. Es algo interesante, es algo que destaca, es algo que pues yo ya me voy a quedar con esto, ya lo voy a recordar, no es algo que me voy a olvidar. Sí. Porque yo he visto 1000 introducciones, 1000 presentaciones y no me acuerdo ni de 2 de esas. De hecho, quizá ahora, respondiendo a la pregunta de dónde surge, hay uno de mis raperos favoritos que lamentablemente ya no está en este mundo, es Canserbero. Claro, Canserbero. Escucho mucho su música y entonces creo que me veo identificado mucho con él. No en el sentido de hacer arte, hacer rap, sino de esa parte humana. O sea, tú escuchas a Canserbero y tiene una canción donde le agradece a la vida y la siguiente canción detesta vivir. Entonces, esa incongruencia, esas contradicciones, creo que son muy humanas. Es muy humano, y es más, siento que es muy humano. Entonces, creo que entender o hacer las paces con esa humanidad, estoy en ese proceso, creo yo. Estoy en ese proceso de entender todo esto. Y es aceptar que también soy eso. O sea, que también me constituye esa parte impulsiva, esa parte que me da vergüenza mostrar a la gente, esa parte que la gente no ve. Que como decía en el video, o sea, yo cuando digo que tengo esas características, impulsividad, impuntualidad, que he sido infiel, que he mentido, que he hecho daño, es porque lo he hecho. No me siento orgulloso, pero tampoco me avergüenza, sino que ha sido esas experiencias que he vivido y que me
conforman, pero que si las entiendes, lo más óptimo sería trabajarlo y que eso no vuelva a afectarte a ti ni a otra persona, ¿no? Claro, Entonces, y haciendo un video así no lo evitas, lo confrontas. sí, sí. Básicamente, Sí, sí. ¿no? De hecho... O sea, decirlo, simplemente con decirlo... O sea, uno, imagínate, solo diciéndolo a voz alta, o sea, uno nomás diciéndolo por decir, cuesta. Pero imagínate frente a una cámara, claro, subirlo a YouTube. De hecho, es algo que manejo mucho en terapia, ¿sabes? Con mis pacientes, cuando ellos me dicen es difícil, y yo digo, yo sé. Y muchos piensan que es una respuesta como que yo sé, tranquila. Sí, sí, y me sí. dicen, y una paciente ayer me confrontó y me dijo así como que a veces me siento juzgada por ti. Ok. Y yo fue como que, no, cuando yo te digo yo sé, o yo te entiendo, o puedes hacerlo de otra manera, no significa que lo que estás haciendo está mal. Significa que puedes darle otra lectura a las cosas. O sea, y que yo he estado aprendiendo eso porque también he estado en tu lado. O sea, de ser el paciente que se frustra, que dice, chuta, ¿cómo trabajo esto? ¿Cómo logro trascender estos traumas y estas experiencias de vida? Y te das cuenta que la respuesta más fácil es que no vas a trascender eso, que vas a estar ahí. Y que lo único que te hace la terapia es darte las herramientas para lidiar con eso. Entonces ella me ponía un ejemplo el tema después de esta intervención mía, lo que me dijo fue como, es que yo ya me doy cuenta de que cuando hago esto, pasa esto. Entonces me enoja. Y digo, bacán. Me dice, ¿por qué? Digo, ya lo sabes. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, tengo la predisposición a hacer alguna cagada, cometer algún error ante una situación en particular, quizá lo más inteligente que puedo hacer en ese momento es evitar esa situación. Claro. Pero ¿cómo la evitas? Cuando también conoces esa parte que no te gusta tanto de ti. Porque si no la conoces, es lo que dice Sun Tzu en El arte de la guerra, ¿no? Si yo me conozco a mí y conozco a mi enemigo, voy a ganar siempre. Pero si yo me conozco y no conozco a mi enemigo, voy a ganar y perder a veces. Pero si yo ni siquiera me conozco y no conozco a mi enemigo, voy a perder siempre. Claro. Entonces yo creo que se trata de primero tener esa mirada hacia adentro para poder un poco observar con más claridad hacia afuera. Claro, y como psicólogo, esta es otra cosa que yo siento que siempre he querido preguntarle a un psicólogo. Okay. Es de esas cosas, ¿no? ¿Cómo, ahora que tú me hablas de tus sesiones que tienes con tus clientes, con las personas con las que estás, ¿qué tan pesado puede llegar a ser? Porque siento que es una profesión pesada, loco. O sea, es una profesión que te llevas muchas cosas de mucha gente. Y más que nada, la gente, yo siento que cuando va a donde un psicólogo es porque sienten que de verdad lo necesitan. En Ecuador, mira, yo por ejemplo, yo soy malísimo para eso, loco. Yo nunca he visto... Bueno, te estoy viendo ahorita aquí a la cara, pero yo nunca he ido a una sesión con un psicólogo. Y probablemente lo necesito. Muy probablemente lo necesito. No, seguramente, ¿no? Lo necesito. Pero aparte de eso también hay miedo. Hay miedo porque justo como lo que tú dices, ¿no? El reconocer, el sacar a la luz ciertas cosas, a veces uno como que le da temor. Pero tú enfrentas esto a diario con otras personas, ¿no? Que te ven y quieren que tú les des algún tipo de consejo. O a veces hay esta idea equivocada de que quieres que ya les arregles la vida en la primera sesión. Sí. ¿Qué tan pesado es, loco, ser psicólogo? Es muy pesado. Es muy pesado. Creo que... No sé, pero tengo la impresión de que has visto BoJack Horseman. Oh, sí, ya, sí. Tengo la impresión. Sí. Y hay una escena donde... Eres bueno, ¿eh? Sí. Entonces, hay una escena donde dice, cada día se vuelve más fácil. Hay un capítulo, no me acuerdo exactamente cuál es, y dice, cada día se vuelve más fácil. Entonces, eso me pasó. O sea, yo en la clínica de rehabilitación que estuve interno, me quedé trabajando un tiempo. Y un día yo me acuerdo que llegué en mi casa y le abracé a mi viejo y lloré. Y él obviamente se preocupó y dije, nada, solo estoy cansado. O sea, solo fue una catarsis. No estaba llorando por algo en concreto, solo tenía muchas cosas. Entonces, de hecho, esa acumulación de información me llevó a un punto donde colapsé y eso, a un montón de circunstancias que estaba viviendo en mi vida, me llevó a atravesar una etapa depresiva donde yo ya estaba incluso con pensamientos suicidas y todo eso. Y yo hablo como psicólogo, yo estaba ejerciendo. Okay. Pero yo no estaba llevando a cabo mi proceso terapéutico. O sea, la única terapia que yo he tenido en mi vida, y te voy a ser así completamente honesto, fue en la clínica de rehabilitación. Ahí tuve 6 meses de terapia, pero terapia grupal. Y la terapia grupal tiene la limitante que no es personalizada. Claro, es diferente. Obvio. Entonces, antes de eso,
busqué psicólogos, me iba a 1 o 2 sesiones y no hacía clic. Ahora encontré a Pris, que es mi psicóloga de cabecera, perdón, y entonces con ella fue como, y de cabeza también, literalmente. Entonces, con ella hice clic y en esa época donde yo un día me acuerdo, me levanté y dije, no puedo más. Y porque yo ya venía con estos pensamientos que eran rumiativos, pero eran muy constantes. O sea, yo ya pensaba en la muerte como una opción. O sea, como dije, no hay nada de malo pensar en esto. Claro, ¿sí? Como un calmante. Exacto, así dije, sí. Y de ahí fue cuando tuve muchas de estas preguntas existenciales sobre la vida y la muerte y todo eso. Entonces, creo que lo más responsable de mi parte en ese momento fue quizás hacer caso a lo que promulgaba yo, que cuando sientes que no puedas más, pues no está de más pedir ayuda. Y recuerdo que en ese momento le pedí ayuda a mi papá y, o sea, fue como que le dije lo que estaba pasando. En ese sentido, ayuda. Dije, yo estoy pasando por esto, no sé qué hacer. Entonces, con mi pareja también, que fue un buen soporte en ese momento, tomé la decisión y fui a terapia y ahí empezó mi proceso. Y créeme que el llegar a entenderme a mí a través de esta terapia me ha ayudado a ser, yo siento, mucho mejor psicólogo de lo que era. Claro. Sí, muchísimo mejor. Eso también es, o sea... Te vuelves más humano y entiendes. Claro, y además de eso, hay otra de esos dilemas que siempre uno se hace hasta desde pequeño, ¿no? Es como que si tú eres un doctor y vas al doctor, ¿no? O sea, o si tú eres un psicólogo y vas a un psicólogo, ¿a ti no te daba o no te ha dado como que el hecho de ver cómo funciona, por ejemplo, la persona que te está dando terapia? O sea, no existe eso de que tu yo profesional se mete en ese momento y dice, me está analizando de esta manera. O sea... Sí, de hecho, y obviamente la experiencia que tiene Priscila, que es mi analista, pues ella me lo dice muchas veces, así como que, oye, aquí eres paciente, no eres psicólogo, porque son como que mecanismos inconscientes que quizás salen y yo me estoy analizando y al final yo no soy mi psicólogo, mi psicóloga es mi psicóloga y yo soy yo. Claro. Entonces por eso yo estoy en contra de estas herramientas de autoconocimiento y cómprate el libro para que te conozcas más. Estoy muy en contra de eso porque no puedes conocerte a ti mismo a través de ti mismo. Entonces creo que estar con Priscila en este proceso me ha ayudado mucho a entenderme y sobre todo a darme cuenta de que puedo darle a la vida otras lecturas desde otros puntos. Entonces, cuando viene un paciente para mí, no digo que se vuelve, bueno, sí, es que sí se vuelve más fácil, se vuelve más sencillo porque ya sabes cómo trabajarlo y abordarlo porque lo entiendes no únicamente desde una parte teórica y de los libros, sino humana. Y le dices a tu paciente o le das esa lectura de un acompañamiento, literalmente. O sea, te estoy acompañando en este proceso porque muchas personas vienen a consulta, créeme, y me dicen, oye, quiero ser feliz. Y es como que, bro, eso no va a pasar. Sí, ajá. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho, o sea, bastantísimo. O sea, pero sí hay esas herramientas, esos momentos que te entra el psicólogo en tu terapia y es como que no. Pero, o sea, ya, y tú ejerciendo, supongo yo me imagino que también tú dices que te ha ayudado bastante porque tú también ya has podido sacar peso que a ti, como porque tú eres un ser humano al final del día, ¿no? Sí. Y tú estás tratando con otro ser humano, pero tú como ser humano no puedes ser 100% objetivo, ¿no? Totalmente. Y tienes dilemas tuyos propios y probablemente no sé si pueda pasar, pero pensamientos pueden divagar. Yo sé que también eso reta al profesionalismo del psicólogo, pero es normal, ¿no? O sea, es que eres humano. Que eso ayudó. Exacto. Eres humano. O sea, lo que yo le digo a mis pacientes, porque yo lo he vivido, o sea, literalmente, o sea, las mismas palabras que me han dicho algunos pacientes, yo le dije a mi psicólogo, es como que ¿qué rato me curo de esto? O sea, ¿cómo ese trauma ya no me va a afectar hoy en día, ¿no? Y te das cuenta de que la respuesta es ahí va a estar, o sea, es cómo te relaciones con eso. Entonces, es verdad, o sea, y es donde entra tu capacidad de responsabilizarte de tu vida. Entonces, pasa en consulta, que yo lo que le digo a mis pacientes es, va a estar eso, o sea, igual. Pero hay que hacerse cargo, hay que responsabilizarse. Y tienes esta opción, por ejemplo. Si antes eras de las personas que se relacionaba con tu pareja desde la ansiedad, desde el que te decía, oye, tenemos que hablar, y tú ya te ponías como loco. Entonces, quizá esa emoción vuelva a surgir, pero ya no necesitas hacer algo al respecto. Claro. No, porque es solo una emoción. O sea reconoces y trabajas lo aprendido, ¿no? Exacto, ¿sí? Lo gestionas. Terminaste con tu pareja, David, estoy hecho mierda. Ok, se vale, acabas de terminar una relación.
Y es entenderlo, créeme, o sea, muchos pacientes como que se frustran al inicio conmigo, como dice, pucha, venía como que me soluciones lo que estoy sintiendo. Y de hecho, un caso muy puntual con una paciente, vino la segunda consulta, me dijo, oye David, mi papá se fue a Estados Unidos, tengo una mala relación con mi mamá, acabo de terminar mi relación, no me concentro en el trabajo, no sé qué me está pasando, estoy distraída, paso fumando todo el tiempo ahora, no sé qué tengo. Y es como que, ok, tu diagnóstico es el siguiente. Eres un ser humano y tu papá se acaba de ir, acabas de romper tu relación, no te llevas bien con tu madre, estás distraída en el trabajo por todo este contexto a tu alrededor. Claro. Entonces, como que observar eso, entenderlo, las causas que te condicionan, para mí es entender también el límite de tus posibilidades en ese momento. Porque, ok, terminaste con tu novia, ¿cómo estás? Triste, se vale. Le extraño a mi ex, ok, extrañale. Pero quiero escribir, ¿te conviene hacerlo? Seguro. Claro. Claro, o sea, es trabajar eso, ¿no? Es el pasito de que te conviene hacer esto, ¿no? Exacto. Mira, y eso que te estoy hablando, ni siquiera he ido al psicólogo. No, debería, pero... Sí, es que muchas de las veces se vuelve intuitivo con las experiencias que tienes también. O sea, yo tampoco quiero convertirme en un psicólogo que te dice, no, todo el mundo necesita terapia, porque siento que también ese discurso está volviéndose muy dogmático. Entonces, también los dogmas no son buenos. Entonces, yo creo que es entender la libertad de por qué quieres irte a terapia. Entonces, claro, cuando lo ves desde ese punto de responsabilizarte de tu vida, independientemente de cómo te sientas emocionalmente, porque de cuál sea tu situación, claro. Sí, y es responsabilizarte, entonces lo vas entendiendo. Ok, estoy triste, normal, te acabas de quedar sin trabajo, ¿qué esperabas? Pues sí. Y de hecho, a Javi, que cuando yo sufrí una ruptura amorosa, yo le decía, a ver, solo extraño, bro. Digo, cabrón, le extraño, puta, ¿no? Y él, una respuesta que hasta el día de hoy es una joya, fue como, ¿qué esperabas? Y literalmente, ¿qué esperabas? Sentirte bien, al menos que haya sido una maltratadora, un golpeadora, que digas, uff, y aún así hay gente que lo extraña. Igual extraña. Entonces creo que el concepto número uno que debemos tener las personas, creo yo, es el decir, soy humano. Y como humano soy contradictorio, un día estoy bien, al día siguiente estoy mal, un día quiero una cosa, al día siguiente quiero otra. Entonces creo que es hacer las paces, exacto, con eso. Pues sí. Oye, y el hecho de tu profesión marcó también el querer hacer el podcast que tienes. O sea, como tú decías, no sé si... Porque tienes herramientas para comunicarte con las personas, ¿no? Como profesional en la psicología, yo siento que puedes sacar en personas probablemente cosas que uno normalmente... O sea, no quiero decir que eres un mago, ¿no? Porque obviamente no es así tampoco. Pero puedes tal vez tener conversaciones más deep. Puedes tener conversaciones que puedan más ahondar en la persona, ¿no? Sí. Este pensamiento corrió por tu cabeza cuando empezaste a crear el podcast. ¿Cuál fue el propósito de eso? Mira, yo creo que a veces viendo en retrospectiva cualquier cosa puede tener sentido, ¿no? Y de hecho creo que la película que me dijiste al inicio, vi una imagen que decía... Todo lo que fue pudo haber sido otra cosa, pero tiene el mismo significado. Eso es, sí. Vi una imagen, sí, no vi la película, es acerca de los destinos, de cómo cambia tu vida con cualquier cosita. Exacto, entonces creo que pudo haber sido otra cosa, pero si te puedo romantizar la historia, creo que inconscientemente hay ahí una frase de una profesora que curiosamente yo no estuve en clases cuando lo dijo. Te la perdiste, pero, ¿ya? Sí, la clase se llamaba entrevista psicológica. Entonces teníamos que crear o recrear una interacción con un paciente bajo unas normas que ella nos dio y todas esas cosas. Entonces yo hice con mi hermano, me acuerdo, Bruno, que es mi ñaño, me acuerdo a grabar ese video y lo mandas a la profe y todo eso. Entonces ella había presentado mi entrevista como un ejemplo de lo buena que estaba. Bien. Y luego me dijo ella, o sea, que había resaltado el por qué estaba todo bien en mi entrevista. Y en alguna clase yo le agradecí porque me caía bien Ivonne, era una excelente profe, entonces me caía súper bien. Le dije que gracias y ella me dijo que era muy bueno entrevistando. Solo que en ese momento tendía mucho al autosabotaje, entonces estaba atravesando una etapa de mi vida medio oscura también. Entonces, cuando me dijo eso, seguramente se me quedó y mucha gente me ha dicho eso, así que soy bueno preguntando, hablando, entonces supongo que eso también jugó un papel importante. Ahora, mi interés era conocer gente, realmente, y supongo que ahí se unieron muchas cosas. Como digo, claro, nada es solo una cosa, sino un montón de situaciones que se dieron, pero quizá... o sea, hablándote de la parte de la psicología específicamente, creo que se converge en ese punto. Y obviamente ya
ya en la práctica te das cuenta que inevitablemente a veces sale, incluso con mi pareja sale y ella, no sea psicólogo, y es como que chuta. pero sale. Recién estábamos viendo con Loren, estábamos viendo American Horror Story, la primera temporada, no sé si la has visto, la Murder House. No. Y el protagonista, es psicólogo. Y es la clásica frase, no vengas a aplicar tu psicólogo conmigo. Es como un cliché del psicólogo. Pero sí, o sea, supongo o sea, tú que estás confirmando que eso es real. Sí, pasa. Es que, a ver, yo pienso que tu estructura psicológica de cualquier persona se crea en función de lo que haces repetidamente, porque lo que haces repetidamente se vuelve un hábito y un hábito repetido a lo largo del tiempo y es parte de tu personalidad. Por eso siempre digo en terapia que tu personalidad no es que eres así, eres el resultado de cómo y qué has vivido. Entonces, tu personalidad puede modificarse tranquilamente si haces otra cosa. Obviamente no es así de sencillo, claro, ¿no? No es que facilito cambio. Ya. Claro, pero entonces... Más ahora que ya tenemos... Bueno, yo tengo 30. ¿Cuántos años tienes tú? 28. Wow, ok. No, somos... Eres pollito igual. Sí. No, yo también soy pollito. Sí. Bueno, ya. Los 30 son los nuevos 20, dicen ahora. Entonces, creo que en ese proceso es inevitable. O sea, por ejemplo, ¿tú qué profesión tienes? Soy comunicador social. Ya, ok. Tú ves al mundo a través de la comunicación. Estás pendiente a ciertas cosas que quizá escuchas la radio y ves o eres más atento a ciertos detalles que yo no. Okay. Los arquitectos igual. Yo, por ejemplo, veo un edificio, seguramente dan una lectura diferente a las cosas. Entonces, claro, es una percepción diferente. Exacto. La gente que hace matemáticas, física, todo eso, ven el mundo distinto. Entonces, yo creo que el lenguaje que manejemos individualmente te condiciona la manera en la que ves el mundo. Entonces yo pienso que a veces por eso ese cliché de gajes del oficio, ¿no? Sí, entonces en una conversación también pasa, que inevitablemente acabas analizando algo. O sea, es así. Claro. Ajá, pero ahí es donde entra tu responsabilidad y donde separas y dices, esto no es una consulta, esto es una discusión con mi novia. Claro, es diferente. Claro, es diferente. No le estás haciendo la consulta. Claro, totalmente. Y bueno, entonces, entrando a creación de contenido en sí, tú has hecho temas muy interesantes. Has hecho vi clips en Instagram, vi videos en YouTube acerca de varios temas que has hecho, que siento yo que son temas que te apasionan, ¿no? Y se nota la fluidez cuando hablas de estos temas, ¿no? Uno de los primeritos fue el Memento Mori, ¿no? Y yo creo que como todo ser humano, ¿no? Tenemos esa complicación acerca de reconocer a la muerte en sí. Y no sé, o sea, hay días que yo no sé... Yo alguna vez estaba hablando con un amigo y le había preguntado, le dije, ¿y quieres tener hijos? Y me dice, no, es que el problema es que no quiero tener un hijo y que mi hijo después sepa que va a morir. Y yo me quedé loco, o sea, y cada tanto me pongo a pensar acerca de que, un día me voy a morir. O sea, es como que te llega. Claro. Como que te llega ese pensamiento, un día me voy a morir, ¿no? Y hay mucha gente, y yo siento que aquí, este tema del Memento Mori es muy amplio, siento, ¿no? Sí. Porque convergen muchos... O sea, salen muchas ramas acerca de esto, ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, la religión es una, que tu estilo de vida es otra, que O sea, la gente, yo qué sé, por miedo a irse a morir y que no haya nada más después de la muerte, van a la iglesia porque piensan que tal vez me voy a ir al cielo y voy a estar mejor así, ¿no? Y hay veces que siento que la gente se desperdicia pensando en la muerte y después se mueren. Claro. ¿Cuál es tu ahorita, ya después de todo este proceso que has platicado acerca de los tiempos oscuros por los que has pasado, que has ya estado entrando en terapia? Supongo yo que todos estos procesos han como que de alguna u otra manera te han hecho también, llegaste a considerar la muerte, como decías, como una opción. ¿Cómo tú lo ves ahora, en este momento? El tema de la muerte es un tema que me empezó a apasionar, o sea, muchísimo en pandemia. Por la situación y todo eso, porque todo el tiempo eran noticias de muertes, todo eso. Entonces, llega un punto en tu vida donde honestamente ya consideras el hecho de que vas a morir, y creo que, no recuerdo de quién es esta frase, no quisiera decir, no que dañar el autor, pero la frase es... La ponemos aquí, no pasa nada. Sí. Porfa. La frase es, desde pequeño no sabía qué era la muerte, entonces era inmortal. Entonces, de verdad, y ahí es donde se cumple eso de que tienes dos vidas y la segunda empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una. Entonces, creo que el tema de la muerte me ha ayudado mucho a hacer las paces un poco con ese tema. No le tengo miedo a la muerte. Yo creo que tenemos miedo a la muerte cuando... piensas que hay un tipo de conciencia en tu muerte, vas a experimentar tu muerte y no, al menos no hay registros de que es así hasta el momento.
Lo que sí temo un poco es vivir la muerte de alguien más. Ajá. Y no sé si miedo a la muerte en sí, sino quizá desbordarme en esa situación y no saber qué hacer. Y creo que por más que te prepares, pues no va a ser práctica suficiente hasta que eso ocurra, ¿no? Entonces yo creo que el memento mori llegó a mi vida en una época donde la necesitaba muchísimo. Y creo que si bien es cierto que la muerte está ahí, está a la vuelta de la esquina, es un ejercicio que si lo haces y te quita la paz, creo que no lo estás haciendo de la manera correcta. Entonces yo creo que pensar en la muerte de una manera que te dé estabilidad también y aceptar esas paces, o hacer las paces, perdón, con esa situación, es importante. Entonces hoy en día yo creo que literalmente he aprendido a vivir el día a día, si quieren, un 50-60%. Okay. Que es muy complicado, o sea, no te diría que al 100%. Es como el clásico, ¿no? Que vive el presente. Exacto, no, es complicadísimo. Es jodido vivir el presente. Es muy jodido, pero me he dado cuenta de que a medida que más lo haces, pues más práctica tienes en eso. Pero igual me cuesta bastante vivir el hoy. Pero la muerte me ayuda mucho a centrarme y no a tomarme tan en serio las cosas, a entender que no solo se trata de mí, que se trata de más gente. Claro. La vida, entonces, entender eso y saber que está ahí, que va a estar y haga lo que haga, pues hay este poema de Jaime Sabines que dice: hubo una voz susurrándome toda mi vida al oído lentamente y despacio, vive, vive, vive. Y resulta que era la muerte. Entonces... Claro. Creo que por ahí va. No, buenísimo. No, sí, es bueno. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que de pequeño yo decía que envidiaba a los animales, por ejemplo, porque los animales no saben. Y he escuchado que esa también es además de la moralidad, ¿no? También la diferencia entre las personas y los animales es que ellos no saben que se van a morir. Claro, la diferencia más grande es que nos contamos historias. Ajá. Entonces, y de hecho, el tener esta conciencia de la muerte te hace entender también el por qué haces lo que haces. Claro. Creo que si no hubiera la muerte no tuviésemos prisa en hacer todo lo que hacemos o intentamos hacer. Hay un libro que he visto muchas reseñas, muchos análisis, no lo he leído, creo que no hay en español, se llama La negación de la muerte, de Ernest Becker, y él dice que hay 3 maneras de negar la muerte: a través del arte, de la religión y del amor. Sí, lo he escuchado. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, como que, de hecho, Ocelot, que es un rapero que en paz descanse también, que dice, queremos darnos a conocer porque intuimos que seguiremos existiendo si alguien nos conserva en su memoria. Sí. Y lo que dice Cancerbero, ¿no? Que no se muere quien se va, muere quien se olvida. Entonces eso sería como el amor. Es como Coco. Sí, exacto, claro, exacto. Solo sigues vivo hasta que alguien te recuerde. Claro. Mientras alguien te recuerde, ¿no? Entonces creo que eso es una manera muy bonita. Otro también, según este autor, es del arte, pues a través de la creación, o sea, celulares, tazas, lo que tú quieras, y pues la religión que te ofrece este paso a la vida eterna y todas esas cosas. Pero creo que encontrar esa motivación para vivir también la puedes encontrar en la muerte, ¿no? Y saber que vas a estar ahí, pero es complicado, es muy complejo. Es jodido. Un tema muy delicado. Es delicado, es muy humano. El simple hecho de saber que un día te vas a pagar, ¿no? O sea, que ya no hay nada más después de eso, ¿no? Yo siempre me he dado el consuelo, digo, es como antes de nacer. Claro. Ya está. Y sigo con mi vida, ¿no? Normalmente. Otra cosa que te quería preguntar era acerca del Instituto Tavistock. Y es acerca de la propaganda. Sí. Porque siento que es súper interesante porque, o sea, también lo estudiamos. En comunicación lo vimos bastante acerca pues, de la propaganda en las guerras, ¿no? Enlístate en el ejército y demás cosas, no tanta cosa, ¿no? Y quería preguntarte cómo lo ves en la modernidad. Porque en la modernidad, por ejemplo, ahora ¿qué tenemos? Tenemos TikTok, tenemos influencers, tenemos podcasts, tenemos cosas así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves que haya evolucionado, por ejemplo, desde tu perspectiva en los tempranos 2000 o en los 90 a comparación del 2024, por ejemplo? Es una excelente pregunta. Es un buen tema. Creo que la respuesta no debería ser tan simple. Así que intentaré, bueno, pues en honor al tiempo también ser lo más claro posible. Creo que todos somos hijos de la propaganda. De hecho, Edward Bernays, que es el padre de la propaganda, sobrino de Sigmund Freud, decía que... y de hecho, todos los seguidores de la doctrina de Freud decían que la sociedad únicamente surgió, no aposta, ¿no? Sino es un resultado de muchas situaciones que fueron el resultado como que de aplacar al animal que llevamos dentro.
Entonces, Edward Bernays se da cuenta de esto y entonces muchas de las veces en ese análisis hace clic con la idea de que nosotros adquirimos un producto no por lo que necesitamos de ese producto, sino por lo que puede decir de nosotros. Exacto. Perdón que te interrumpa. No, hay una dale. canción que me encanta. Bueno, hay una banda que es mi banda favorita en Latinoamérica, que es Cuarteto de Nos. Y Cuarteto de Nos tiene esta canción que se llama Marioneta. No sé si la has escuchado. Esa no. Marioneta habla justo acerca de eso, ¿no? Acerca de cómo la propaganda te afecta, acerca de hacer pseudoactividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y literalmente es como que el banco me ofrece un préstamo. Ah, qué bueno, porque justo vi en el mall algo que quería comprar. Entonces son cosas como que te gobiernan, ¿no? Claro. Como que lo que veo en la tele, lo que veo en el celular, lo que veo aquí, que quiero tener este celular, quiero tener el iPhone 15, pero tengo este que me da igual y lo uso para lo mismo. Entonces es eso, ¿no? Sí, es ese consumismo también. Totalmente, porque hoy en día se nos ha vendido que la idea de la felicidad está a través del consume todo lo que puedas. Y el vive rápido y el vive bien y disfruta. Es un tema, por eso te digo, es muy amplio y muy complejo. Y sí. podríamos hablar de parte. Totalmente. Para una segunda parte, ya porque, está. Ya lo pacté para una. Porque Edward Bernays lo que propone en este libro es precisamente eso, ¿no? Que la gente no es racional cuando compra algo. Entonces, y eso va a seguir pasando, va a pasar, va a volver a pasar y te va a seguir pasando por más años que tengas. Porque sigues siendo humano, tus emociones siguen siendo irracionales, pero ahí hay que hacer este ejercicio de cuestionarse el por qué deseas lo que deseas, incluso si realmente quieres lo que deseas. Claro. Porque los deseos, si bien son irracionales, la decisión ya es consciente. Claro. Entonces creo que hacer ese ejercicio es muy complejo, pero para encaminarlo esto de la propaganda necesito y todo, lo que deseo. Exacto, porque nuevamente, o sea, a veces son deseos bueno, necesidades adquiridos. Que te crean, sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo... bueno, eso es como en el Lobo de Wall Street, ¿no? Es como que yo te vendo yo te demuestro qué es lo que tú necesitas para yo de ahí vendértelo, básicamente. Oferta y demanda. Sí, totalmente. Entonces, creo que hoy en día la tecnología o esta revolución tecnológica que estamos viviendo, creo que juega un papel importante en que la gente se haya individualizado tanto. Por ejemplo, porque digo de la individualización en algún punto, no digo que el individuo no sea importante, hay que saber cuidarnos, pero el capitalismo ha individualizado a la gente, porque los discursos es piensa en ti, tú primero, vive todo lo que puedas vivir, tú y tú y tú y tú y tú y solo tú, la gente no importa. Es un yoísmo, sí. Totalmente. Entonces, hoy en día la gente que piensa en masa o piensa en una familia tradicional y todo eso, la gente le ve raro. ¿Pero por qué? Pero viaja, vive más y tienes más experiencias para conocer y todo eso. Entonces, no nos damos cuenta de que es una lectura que se está dando hoy en día, resultado de una sociedad capitalista, por ejemplo. ¿Sí? Y, ojo, yo vivo en el sistema, juego el juego, pero lo que yo creo que es deber y menester de cada persona es cuestionarse por qué hace lo que hace. Entonces, también, por ejemplo, esto de sentirte parte de un grupo y todo lo que sea, es entendible porque el ser humano busca eso. Quiere ser somos parte de un sociales, grupo, queremos ser parte de un grupo. Ahora, a través de la terapia, a través del análisis, tú te das cuenta de por qué deseas de lo que deseas, por qué haces lo que haces, por qué consumes incluso lo que consumes y ahí concientizas. Y ahí tú recién vas a empezar a ser responsable conscientemente de las decisiones que estás tomando y no es que te vas a dejar de comprar quizá un iPhone, pero al menos sabes desde qué postura lo estás haciendo. Exacto. Y si quieres hacerlo, no. Eso es muy tu responsabilidad. Y yo no tengo nada contra la gente que consume, ¿no? Pero, no, o sea, por lo menos ser consciente, ¿no? Pero creo que es ese ejercicio que debemos hacer, ¿no? Sí, pero a mí una frase que me gusta hoy en día es lo que tú dijiste, o sea, somos hijos de la propaganda. O sea, la gente que hoy piensa lo que piensa es producto de una sociedad. De algo que salió. Claro, porque tú vienes del mundo con una realidad, entre comillas, realidad, ya establecida, o sea, ya hecha, entonces... Me vas a volar la cabeza, viniste entre comillas realidad y yo ahorita haría 3 horas más de podcast, pero sí, voy a apartar. No quiero que suene a nada conspiranoico. No, pero no entiendo, porque es la percepción también de cada quien. Exacto, a eso me refería. Cada quien vive su propia realidad, claro. Claro, porque la realidad objetiva, que es la mesa, los micrófonos y todo eso, la realidad subjetiva, que es de cada uno, y la intersubjetiva, la que todos decimos, y todos somos de Ecuador. Entonces, creo que entenderlo desde ese punto, entonces, te ayuda a diferenciar y a tomar decisiones más informadas al menos de lo que estás haciendo. Claro, sí. Claro, es lo que yo digo a mis pacientes, o sea,
entendamos por qué te relacionas de la manera que te relacionas con tu pareja. Ah, ve, por esto. Pero quiero seguir con él. Esa es tu responsabilidad. Es cosa tuya. Es cosa tuya. Claro. Pero al menos ya sabes de dónde viene. Sí. Entonces ya es tu responsabilidad. Que tú lo entendiste, ok. Ahora es tu decisión lo que haces con tu vida. Ajá. Claro. Entonces eso pasa igual. Chuta, bueno, llevado a nivel más es más complicado. Por eso digo que... y es increíble que exista, o sea, guiándolo a nivel masa. O sea, es que es complicadísimo. Ajá, y ahí te das cuenta de que si queremos un cambio, pues va a ser igual a nivel masa. Y está cagado. Está cagado. Y claro, está es cagado. complicado, pero se puede. Bueno, y otra cosa que quería conectar con eso mismo, y voy a citar otra vez el Cuarteto de Nos. Hay otra canción que ellos tienen que se llama Nada me da satisfacción. Y yo siento que parte de eso tiene que ver esto, ¿no? O sea, que seamos hijos de la propaganda, pero otra parte también es simplemente el deseo humano o el ser humano de, como decías al inicio, ¿no? Que está la calma y de ahí viene la tormenta, pero también decíamos, no, pero qué rico también en la tormenta, estás haciendo, estás trabajando, estás pero al mismo tiempo tienes tu ocio también, qué bonito, pero siempre hay algo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, hiciste ya cuenta, ¿verdad? Boom, 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 tienes tu programa, tienes tu show, está cool, tienes tus estos, pero después dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene, no? Por ejemplo, tienes en buen plan, tienes acá, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Y a mí me pasa también. Tengo el podcast y ¿ahora qué? ¿Será que puedo hacer algo más? ¿Será que puedo...? Y a veces es bonito, ¿no? Progresar y demás, pero también a veces yo siento que puede ser destructivo. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo tú me lo plantearías? Mi perspectiva en esa época que te dije que ya busqué ayuda psicológica, David tenía la percepción de que nada importa. Okay. Hoy en día pienso que la nada importa. Porque en ese espacio de la nada importa, no es lo mismo decir la nada importa que nada importa. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que la nada importa, porque precisamente en ese espacio de nada hay la posibilidad de crear algo. Claro. Entonces, entendí eso en el sentido de que la vida no tiene sentido. O sea, honestamente, la vida no tiene sentido. O sea, lo único que tiene sentido son tus organismos, que dentro de ti los microorganismos que hacen que te mantengas vivo. Pero mantienen vivo algo que no tiene un propósito en sí. O sea, tú lo creas. Tú lo creas, claro. Ajá. Y obviamente es un proceso largo y complejo que a la final no se trata de un propósito y es que tú tienes que cambiar el mundo y claro. hacer... No, se trata de tú darle un sentido a las cosas que tú haces en el día a día, individualmente desde tu realidad, desde tu contexto. Y es un complejo del ego difícil. Porque, sí, o sea, hay porque mucha hoy gente en que día dice, la propaganda te dice que tienes que ser claro, el número uno en todo. Exacto. Todos Ajá. somos alguien, pero todo el mundo dice, quiero ser alguien. Sí. Y es como, ¿qué tiro? De hecho, qué loco. Veníamos con Martín leyendo acá, hay una frase cerca del vergel que decía... todos somos iguales o algo así en las diferencias que somos. Y es mentira, o sea, no todos somos iguales. No, obviamente no somos claro. iguales. Dicen, no, todos somos humanos. Sí, pero no somos iguales. Claro, o sea, una cosa es igualdad y otra es equidad y son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Y cuando entendemos eso, te das cuenta de que, ok, quizá esa persona que tiene una discapacidad, en serio, no va a poder funcionar en el mundo capitalista porque tiene una limitación y el capitalismo premia la capacidad, no la discapacidad. Así es. Entonces, cuando entendí eso, digamos así, lo estoy haciendo, porque también me frustro, también días me levanto y digo, puta madre, hoy día quisiera quedarme en la casa y que todos mis pacientes me digan, David, hoy día me voy de vacaciones. Porque pasa, sigo siendo humano. Pues entonces, yo creo que hoy en día entiendo que la plena, llegué a hacer las paces con esa idea de que el deseo no muere con la satisfacción, sino con el nacimiento de otro deseo. Porque estás deseando todo el tiempo. Entonces yo creo que... No sé si has visto esta película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Sí, claro. Nos encanta esa película. Esa peli me cambió la vida. Okay. Porque me hizo entender eso. O sea, que en otros universos pudo haber sido otra cosa, pero también otros problemas pudieron haber sido en esa situación. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber... Así es la vida. Exacto. Siempre va a haber situaciones, problemas en diferentes circunstancias, en otro contexto, nada más, y lo dimensionas de otra manera. Entonces yo creo que cuando entendí eso me di cuenta de que ahorita es lo que es. Y otra cosa. Le decía a un paciente cuando decía, oye David, es que me escribió mi ex y me pidió la plata que necesitaba. ¿Qué significa? ¿Qué te está pidiendo? Que quiere la plata. Que quiere el dinero. Ahora lo que interpretes tú, eso ya le es hace tu problema. falta plata, probablemente. Ese es tu problema. Pero exacto. La realidad objetiva es esa. Ahora, la interpretación que tú quieras dar, entonces ahí te das cuenta de que todo es interpretación, todo es percepción. Pero obviamente llegar a hacer las paces con eso es, ya te digo, me ha costado muchísimo. Me ha costado y me sigue costando todavía, solo que
cada día se vuelve más fácil también, claro, si lo haces diariamente. Y yo siento que con esa sobrecarga que tenemos de información y de tanta cosa, y ver a tu amigo que es mucho más exitoso, a tu amiga que ya se casó, ahí viene también otro dilema grandote que te vi platicarlo y también es algo que yo sé que si nos quedáramos aquí nos pudiéramos ir de largo, pero para ir resumiéndolo también. Me disculpo por ello el día de hoy. No pasa nada, ya hay segunda parte, ya lo dijiste. Sí, ya está en cámara. Sí, de verdad que sí. No, pero verás, el asunto de la percepción del tiempo, ¿no? O sea, hay otra cosa que uno dice, estoy perdiendo el tiempo, o después dices, ¿qué? ¿Ya pasó un año? ¿Qué? ¿Ya pasaron 2 años? ¿No? Y o sea, es como que cada vez el tiempo va más y más rápido con lo que tú vas creciendo. Ahora, mi teoría era, y esta era una teoría que yo solito la he ido pues como que pensando, y después la escuché en alguna parte y dije, capaz la copié, y no se me ocurrió a mí, capaz la escuché en otro lado también, ¿no? Y es que como, por ejemplo, cuando uno es niño el tiempo es mucho más lento que como cuando uno es adulto, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque tú estás descubriendo cosas, cada día es una aventura nueva, pero después es rutinario. Somos adultos, tienes tu trabajo, tienes tus cosas, y el tiempo pasa, envejeces y te mueres, ¿no? Y hay mucha gente que se ha encontrado en esa... bueno, no depresión, pero se ha puesto deprimida, ¿no? Por ese hecho, ¿no? Del tiempo. ¿Tú cómo lo ves ahora al tiempo en comparación? Por ejemplo, tú dices que estuviste en rehabilitación. No sé cómo viste el tiempo en ese momento. Una vez que estuviste afuera de rehabilitación, ¿me entiendes? O sea, yo me imagino que estos momentos claves de tu vida, ¿no? Estos momentos, como les dicen, canónicos de tu vida, ¿no? La percepción del tiempo pudo haber sido muy diferente. Totalmente. Claro que sí. Bueno, el tiempo, creo que Javier Santolaya, de hecho, decía que si quieres volarle o ponerle muy nervioso a un físico, pregúntale sobre el tiempo. Entonces, yo desde la parte psicológica lo vivo desde un espacio de cómo está mi mente, obviamente, ¿no? Entonces, cuando tú estás estresado, pues sientes que te falta el tiempo porque estás con muchas cosas por resolver. Cuando estás ansioso, en cambio, por algo, sientes que pasa muy lento el tiempo. Entonces, creo que es mucho un estado mental. Respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, yo estuve 6 meses interno, entonces para mí fueron los 6 meses más largos del mundo. Y obviamente cuando estás afuera 6 meses ya estamos en julio. Claro. Exacto, del 2024. Es que cuando te diviertes el tiempo pasa muy rápido. Sí, y cuando estás aburrido el tiempo es tan lento, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que es mucha percepción. Entonces, de acuerdo a cómo esté tu percepción del paso del tiempo, pues más o menos te puedes dar una idea de cómo estás. Exacto. Einstein ya lo dijo, entonces si lo dijo él, que es un loco, pues, debe ser cierto. Debe ser cierto. Ajá, no se ha refutado de manera diferente, ¿no? Al menos ya cuántico ya es otra cosa, pero... No, pues claro, obviamente. En el tema de la relatividad del paso al tiempo es mucho de la percepción. Entonces yo creo que una persona sí se puede dar la idea de cómo está tu salud mental a medida que te cuestionas cómo está pasando el tiempo para ti. Entonces, a veces puede ser lento y agradable, como tú dices, cuando estás en un estado de flow, por así decirlo. Otras veces puede ser agradable, pero pasa rápido, como te estás divirtiendo en el estado de euforia, todo eso. Entonces, ahí más o menos ya es un indicador de cómo estás a nivel mental. Pero sí, me parece un tema muy interesante y creo que el tiempo calendarizado no es más que una herramienta para medir cuántas vueltas, cuánto se demora dando la Tierra la vuelta al Sol. Claro, porque de ahí la gente dice, es que nuevo año, nueva vida. Y es como que es la misma vida, sí, ¿no? Sí, sigue siendo simplemente es el de cuando lo calendarizaron, lo pusieron por 12 meses por la vuelta a la Tierra y lo demás, ¿no? Carlos Vallarta tiene un monólogo que se llama Rebelde, que él habla acerca de la importancia de Carlos las Vallarta va a estar aquí en Cuenca. No tengo idea. Algo vi de eso. No tengo idea. No sé, si viene, eso va si viene, buenísimo. Okay. Me gusta mucho su humor. Él dice que todo es metáfora. O sea, no todo es metáfora, sino que la metáfora es importante. Entonces, creo que esas metáforas de fin de año y todo es muy bonito. O sea, para hackear tu mente, le das un significado a tu mente. Y entonces creo que eso es lo importante también. Así, yo digo, o sea, a la final creo que cada persona se cuenta una historia para estar en paz con su conciencia y con las acciones que lleva a cabo. Pero no significa que siempre esté todo correcto. Entonces, yo creo que nuevamente me remito al hecho de que todo es percepción, pero que el mapa no es el territorio. Entonces, modificar esa percepción a través de modificación de tu mapa mental es importante para todas las aristas de tu vida. Percepción del tiempo, las relaciones con los demás, parejas, amor, amigos, etc. Bueno, y ahorita que lo acabas de mencionar, en mi checklist voy a marcar el último tema que siempre le he querido preguntar a un psicólogo y es ¿qué significa el amor?
Se me ríe, Lore. Hay muchas definiciones del amor. Carlos Vázquez me dijo alguna vez, es un escritor cuencano que si quieres tener una conversación que te vuele la cabeza, Carlos Vázquez. Es el director de la Casa de la Cultura. Okay. Es excelentísimo invitado. Él me dijo alguna vez que el amor es eso que nadie sabe qué es, pero es lo único que importa. Yeah. Entonces yo creo que también el amor puede significarse a través de muchas definiciones, pero una de las que más me gusta hoy en día también es alguna que le escuché a Diego Rusarín, pero citándole a Lacan, que me gusta mucho, comparto mucho con él esa definición de decir, el amor es dar eso que no se tiene a quien no es. Entonces, ¿por qué no es el amor? Es lo que, no eres tú, eres lo que el amor me inventa en ti. Porque todo el tiempo idealizamos. Es la idea. Es la idea. Es como te enamoras el Don de la Quijote idea. Ajá. De Dulcinea, exacto, ¿no? Sí. Te enamoras de la idea que te haces de esa persona. Y si tú me preguntas, por ejemplo, hoy en día, ¿por qué estás enamorado de tu pareja, de tu novia actual? No tengo ni idea. O sea, te juro que no sé, pero me gusta estar con ella porque simplemente me gusta mucho estar con ella. Entonces yo creo que también significar al amor también mata el amor. Claro. Porque tú cuando estás con alguien, estás buscarle con alguien. La ciencia. Ajá, no. Entonces yo creo que empezar a decir que son endorfinas y tanta cosa, matas. Sí. Entenderlo importa. Claro, la química de... Exacto, entenderlo que se vas a seguir idealizando. Si yo, por ejemplo, termino el día de hoy mi relación, y mañana conozco a alguien más. Y el amor es muy amplio, ¿no? Sí. No solo hablar de amor de pareja, amor de padres, amor a tu mascota, amor a tus amigos, amor a tu... Sí, el amor es una definición individual, creo yo. Mucho depende de cómo te criaron también. También creo que no hay que sobrevalorar el amor. O sea, es un tema que es interesante, es bonito. Propio, ¿no? Pero hay temas más interesantes y más bonitos también que el amor. Pero sí, el amor... ¿Cómo cuál? Dame uno. Yo creo que, o sea... La vida, por ejemplo. Okay. Ahora puedes hablar del amor a la vida, ¿no? Exacto, sí. No, o sea, es que no digo es que esté mal, sino amor, que ¿no? hoy en día Exacto, es tan amplio, pero en siento lado, que se lo ha sobrevalorado mucho. Sí. O más bien se le ha prostituido mucho el tema del amor. Sí, yo siento que es como se lo ha objetualizado. Exacto. No sé cómo decirlo, pero es como algo, ¿no? Sí, como... ajá. Entonces, y es un tema muy bonito. Es como los me gusta, ¿no? En redes sociales, que es un corazón, que es el significado del amor. Es como, ¿qué tiro? Exacto. ¿No? Pero yo creo que hay una frase de Litos que decía, entender un sentimiento es como entender la poesía. Tú tienes tu metáfora y yo tengo la mía. Entonces creo que el amor precisamente va desde cómo tú lo defines en tu concepción, tu crianza y todo eso. Pero para mí, yo me quedo por ahora con esa definición de es dar lo que no se tiene a quien no es. Sí, perfecto. Yo por ahora creo que es esa definición, porque es de idealización y muchas veces la construcción entre lo que tú quieres obtener de esa persona también. Claro. Porque tendemos a ser medio egocéntricos en el amor. Demasiado, diría yo. Pero bueno, no, David, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, háganse un favor. Méntense ahí a las redes de David Moreno. Vayan, vean, ya cuenta el podcast. Vean En Buen Plan con Martín, que está acá también. Gracias, Martín, por estar aquí. Gracias, Martín. Bueno, ahí ponemos una foto de Martín. Ahí está. Hay una foto de Martín. ¿Quieres aparecer, Martín? ¿Quieres venir a saludar? Ahí está. Va a venir Martín a saludar. Saluda aquí, Martín, por favor. Saludos cordiales. Gracias, Martín, por aparecer en el podcast. Es un honor. Bueno, no, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Ya saben, ahí están las redes de David Moreno. Están abajo ahí en la descripción. ¿Alguna cosita antes de irte? No. ¿Quieres dejarnos algún lindo mensaje acá al público Desconecta? La presión que te meto, ¿no? Sí. Me encanta. ¿Cuál es el mensaje que vas a dejar? No, primero que nada agradecerte también por la invitación. Me gusta conversar, me gusta conocer gente y qué honor que tenerte aquí. Que me hayas abierto las puertas de tu casa. Qué chévere que te haya gustado Cuenca, también me bacán. Encanta, sí. Y agradecerte por tu tiempo. Para mí es un honor. Creo que no hay nada más valioso que el tiempo. Así es, sí. Definitivo. Nada, pues a la gente que escuchó este episodio, pues gracias por escucharme hablar. Nada más. Gracias por su tiempo y espero que pues algo se haya quedado de este podcast. Sí. Gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición. Y bueno, pues amigas de los 200 conectados con nosotros. Hasta una próxima y ya, nos vamos. Chao. Adiós. Perfecto, loco. Genial. Garota, loco. Espectacular. Uy, qué bacán.